Primavera de 1933. Berlín. Adolf Hitler miraba un mapa de América extendido sobre su escritorio. Sus dedos recorrían la geografía como un conquistador planeando su imperio. Europa sería suya. Eso ya estaba decidido. Pero sus ojos se detuvieron en algo más. El territorio que conectaba Norte y Sudamérica. México. Un país que para él no era más que un obstáculo geográfico. Un pedazo de tierra rico en petróleo y recursos que estaba desperdiciado en manos de gente que consideraba inferior. Habló con esa confianza que solo tienen los que nunca han sido derrotados. De México debemos poseer su territorio. Con él nos libraríamos rápidamente de todas nuestras dificultades. No habló de los mexicanos, no los mencionó, porque para Hitler simplemente no importaban. El territorio sí, la gente no. Era solo tierra esperando ser conquistada. Esta no es la historia de cómo Hitler conquistó México. Es la historia de cómo México le enseñó que la arrogancia siempre tiene precio, y que ese precio se paga con sangre. 13 de mayo de 1942, 23:55 horas. Océano Atlántico, frente a las costas de Florida. El capitán Gabriel Cruz Díaz estaba en el puente de mando del Potrero del Llano. 53 años. 30 de ellos navegando estas aguas. Conocía cada corriente, cada señal del cielo, cada peligro del mar, excepto el que venía desde abajo. El Potrero del Llano transportaba 40.000 barriles de petróleo crudo mexicano hacia Nueva York. 12.000 toneladas de combustible que alimentarían la maquinaria de guerra aliada. Porque aunque México oficialmente se mantenía neutral en esta guerra europea, ya había elegido su lado. Y los alemanes lo sabían. A 150 metros bajo la superficie, el U-564 acechaba. El capitán Leutnant Reinhard Suhren observaba a través del periscopio. Veterano de docenas de patrullas, asesino profesional del océano. Para él esto no era personal, era trabajo. Contact, petrolero. Bandera. El operador de sonar dudó un segundo. Parece mexicana. Suhren ni siquiera parpadeó. Preparar tubos 1 y 2. Nadie en el submarino cuestionó la orden. México era neutral, pero transportaba petróleo a los enemigos del Reich. Y Hitler había sido claro. Los barcos mexicanos no importaban. El petróleo que transportaban sí. Destruir uno enviaría un mensaje. Destruir 7 haría entender el punto. 23:55 horas exactas. El primer torpedo salió del tubo. Cortó el agua como un tiburón invisible. 40 nudos de velocidad. 500 kilos de explosivos. Diseñado para partir barcos por la mitad. El capitán Cruz Díaz sintió la explosión antes de escucharla. El Potrero del Llano se sacudió violentamente, como si una mano gigante lo hubiera golpeado desde abajo. El sonido llegó después. No un ruido. Una detonación que destrozó el silencio de la noche y lo reemplazó con el alarido del metal siendo despedazado. Y entonces vino el fuego. El petróleo crudo explotó. 40.000 barriles convirtiéndose en una bola de fuego naranja que iluminó el océano como si fuera mediodía. El calor era tan intenso que derritió el metal. El humo tan denso que asfixiaba antes de que pudieras respirar. ¡Abandonen el barco! ¡Todos afuera! ¡Ahora! Pero no había tiempo. Los marineros corrían por cubiertas inclinadas. El barco se hundía demasiado rápido. Algunos saltaron al agua. Otros nunca salieron de sus camarotes. El petróleo en llamas flotaba en la superficie. El océano mismo estaba ardiendo. Rodolfo Chacón, maquinista de 28 años, logró subir a cubierta. Vio el infierno. Hombres corriendo envueltos en llamas. Otros saltando al agua que no ofrecía salvación sino solo más fuego. Escuchó los gritos. Los ve fragmentos de nombres, súplicas, oraciones. Saltó. El impacto del agua fría fue como un golpe. Se hundió. Pateó desesperadamente hacia arriba. Salió a la superficie tosiendo petróleo y sangre. El mar estaba en llamas a su alrededor, como si el infierno hubiera subido a la superficie. Nadó. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Solo lejos del fuego.
lejos de los gritos que cada vez eran menos, lejos del potrero del llano que se hundía arrastrando a 14 hombres con él. 14 mexicanos, marineros civiles, no soldados, hombres con familias esperándolos en Tampico, padres, hijos, hermanos, asesinados sin advertencia, sin oportunidad de rendirse, sin piedad. El U-564 permaneció en la superficie durante 10 minutos, observando, asegurándose de que el trabajo estuviera completo. Luego se hundió de nuevo en la oscuridad del océano. Misión cumplida. Un petrolero mexicano menos. México aprenderá la lección. Pero se equivocaron, porque México no aprendió miedo. Aprendió furia. 14 de mayo de 1942. Ciudad de México. El presidente Manuel Ávila Camacho leyó el telegrama con manos que temblaban ligeramente. Potrero del llano hundido. Ataque submarino alemán. 14 muertos. 21 supervivientes rescatados. 14 nombres que nunca regresarían a casa. 14 familias destrozadas. 14 razones para responder. Pero Ávila Camacho era un hombre prudente. Había intentado mantener a México fuera de esta guerra europea. Sabía que su país no tenía la capacidad militar para enfrentar a Alemania. Sabía que entrar en guerra significaría sangre mexicana derramada en tierras lejanas. Pero también sabía que quedarse callado ante un asesinato era complicidad. Convocó al gabinete. Enviaremos una protesta formal a Berlín. Exigiremos reparaciones, indemnización completa por el barco y por las familias de los muertos, y garantías de que esto no volverá a ocurrir. El secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, negó con la cabeza. Señor presidente, hemos roto relaciones diplomáticas con Alemania desde diciembre. No tenemos canales directos. Entonces usaremos mediadores. Suecia. Envíe la protesta a través de la embajada sueca en Berlín. Y que quede claro, México exige respuesta antes del 21 de mayo. Si para esa fecha no hay reparaciones, tomaremos las medidas que el honor nacional exija. La protesta fue enviada, y la respuesta de Alemania fue un silencio más insultante que cualquier palabra, porque Hitler ni siquiera se dignó a leerla. En Berlín, el ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, recibió la protesta mexicana. La leyó con desdén. México, un país insignificante en el mapa. Un peón de Estados Unidos, una molestia menor. ¿Respondemos?, preguntó un asistente. Ribbentrop tiró el documento sobre su escritorio. No hay nada que responder. México no importa. Y esa fue la respuesta oficial de Alemania. Ninguna. No recibieron la protesta formalmente. No respondieron el ultimátum. No ofrecieron disculpas ni reparaciones. Solo silencio. El silencio arrogante de quien cree que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. El silencio despectivo de quien ve a México como irrelevante. El silencio que cometió el error más grande de la guerra, subestimar la voluntad de un pueblo. Porque mientras Alemania ignoraba a México, México preparaba su respuesta. 20 de mayo de 1942. Un día antes de que expirara el ultimátum, otro submarino alemán, el U-106, torpedeó el petrolero mexicano Faja de Oro. No fue un accidente, no fue un error, fue un mensaje deliberado. México no importa, tus barcos no importan, tus muertos no importan. Haz lo que quieras, no nos importa. 9 marineros más murieron, 23 mexicanos en total, civiles asesinados por submarinos alemanes. Y entonces México respondió, no con palabras, con declaración de guerra. 22 de mayo de 1942. Palacio Nacional, Ciudad de México. El Congreso estaba lleno. 214 diputados. Todos sabiendo que lo que decidieran esa noche cambiaría la historia de México. El presidente Ávila Camacho subió al podio. El silencio era absoluto. Honorables diputados, la actitud que México toma en la presente eventualidad tiene como base el hecho de que nuestra determinación emana de una necesidad de legítima defensa. Pausa.
Dejó que las palabras se hundieran. Durante años México se ha esforzado para continuar su propia ruta, sin arrogancias ni hostilidades, en un plano de concordia y de comprensión. Pero la violencia ha venido a buscarnos. Ninguna consideración detuvo a los agresores al torpedear y hundir en el Atlántico a los barcos de matrícula mexicana Potrero del Llano y Faja de Oro. Su voz se endureció. A la nota enérgica de México, Italia y Japón no respondieron. Y la Cancillería alemana, en un gesto de menosprecio que subraya el agravio y mide la arrogancia del agresor, se rehusó a recibir nuestra protesta. El Congreso permaneció en silencio. Pero era un silencio diferente, no de miedo, de furia contenida. Por tanto, solicito al Honorable Congreso que declare que existe un estado de guerra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón. La votación fue rápida. 118 a favor, 17 en contra. México había entrado oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pero no como víctima, como guerrero. Afuera del Palacio Nacional, miles de mexicanos se habían reunido. Cuando las campanas anunciaron la declaración de guerra, no hubo miedo. Hubo gritos, consignas, furia. Muerte a Hitler. Venganza por el potrero. ¡Viva México! El país entero se convirtió en una máquina de guerra. Fábricas que producían textiles comenzaron a producir uniformes. Talleres que hacían herramientas comenzaron a hacer municiones. Pilotos civiles se enlistaron voluntariamente en lo que sería la respuesta más letal de México. El Escuadrón 201, las Águilas Aztecas, los hombres que convertirían el cielo del Pacífico en el infierno que los alemanes nunca imaginaron desatar. Agosto de 1942. Base aérea de Balbuena, Ciudad de México. 300 jóvenes pilotos estaban formados en la pista, voluntarios. Todos sabiendo exactamente para qué se habían alistado. Para vengar 23 nombres grabados en sus corazones. El coronel Antonio Cárdenas Rodríguez caminaba frente a ellos. 52 años, veterano de las guerras cristeras. Ojos que habían visto demasiada muerte. Caballeros, ustedes son el Escuadrón 201. Algunos les llaman las Águilas Aztecas. Otros dicen que son la venganza de México. Yo les digo lo que realmente son. Soldados. Y los soldados tienen un trabajo: matar al enemigo antes de que el enemigo los mate a ustedes. Pausa. Hitler creyó que hundir 2 barcos mexicanos no tendría consecuencias. Creyó que México era demasiado débil, demasiado insignificante, demasiado cobarde para responder. Se equivocó. Ustedes son la prueba de que se equivocó. Los pilotos fueron enviados a Estados Unidos para entrenamiento avanzado. Randolph Field, Texas. Foster Field, Texas. Luego Greenville, Texas, para entrenamiento final en el P-47 Thunderbolt. 7 toneladas de acero y furia. 8 ametralladoras calibre .50. 2.500 libras de bombas. Era una máquina diseñada para una sola cosa: destrucción total. Los pilotos mexicanos enfrentaron algo más que entrenamiento militar. Enfrentaron racismo, discriminación. Oficiales estadounidenses que los miraban con desdén, que dudaban de su capacidad, que los llamaban peones con alas. El teniente José Espinosa Fuentes escuchó a un instructor estadounidense decir en voz baja: «Estos mexicanos no van a durar 2 semanas en combate real». José no respondió, solo sonrió, porque sabía algo que ese instructor no sabía. Los mexicanos no estaban ahí para impresionar a nadie. Estaban ahí para vengar a sus muertos, y la venganza no requiere aprobación, solo requiere sangre enemiga. El entrenamiento duró 18 meses. Los pilotos aprendieron combate aéreo, bombardeo en picada, ametrallamiento a baja altura, navegación nocturna, supervivencia en jungla. Todo lo que necesitarían para convertirse en lo que México necesitaba: asesinos profesionales con alas. Marzo de 1945. El Escuadrón 201 finalmente recibió órdenes de despliegue. No irían a Europa. Los alemanes ya estaban casi derrotados. Irían al Pacífico, a Filipinas, donde los aliados de Hitler, los japoneses, seguían peleando con fanatismo suicida. Donde 30 pilotos mexicanos tendrían la oportunidad de cobrar la deuda de sangre,
Una deuda que se pagaría con 30.000 vidas enemigas. 1 de junio de 1945. Base aérea de Porac, Filipinas. El teniente Fausto Vega Santander tenía 23 años. Originario de Tuxpan, Veracruz, el mismo puerto de donde había zarpado el Faja de Oro. Conocía a familias de los marineros muertos. Había visto a las viudas llorar. Había visto a los huérfanos preguntar por sus padres. Ahora tenía la oportunidad de responder esas lágrimas. Su P-47 Thunderbolt rugía en la pista. El águila mexicana pintada en el fuselaje. Y debajo de las alas, 2 bombas de 500 libras cada una. 1000 libras de venganza. ¿Nervioso, Vega?, preguntó el capitán Radamés Gaxiola. Furioso, mi capitán, que es diferente. A las 7 horas, 30 P-47 despegaron en formación. El objetivo: posiciones japonesas en el valle de Cagayán. 2000 soldados enemigos fortificados en la jungla. Cuando Fausto inició su picada, el mundo se convirtió en un borrón verde acercándose demasiado rápido. Podía ver a los soldados japoneses corriendo, disparando ametralladoras antiaéreas, trazadores cortando el aire. Apretó el botón de liberación. Las bombas cayeron, y el valle explotó. Fuego, tierra, cuerpos lanzados por los aires como muñecos rotos, árboles arrancados de raíz, gritos que fueron silenciados por más explosiones. En 7 minutos, el Escuadrón 201 lanzó 60 bombas. El valle dejó de existir. Fausto regresó a base. Aterrizó. Apagó el motor. Se quitó el casco. Y vomitó. No por miedo, por la realidad de lo que acababa de hacer. Había matado a 47 hombres en un solo vuelo, y tendría que hacerlo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, porque eso es lo que significa la guerra. No gloria, solo muerte repetida hasta que uno de los dos lados ya no puede seguir peleando. Las misiones continuaron, día tras día. 2, a veces 3 misiones diarias. Los P-47 bombardeaban posiciones japonesas, ametrallaban convoyes, destruían depósitos de municiones, apoyaban a tropas terrestres, y los japoneses resistían con fanatismo suicida. No se rendían, peleaban hasta la última bala, se ataban granadas al pecho y se lanzaban contra tanques aliados. Pero los pilotos mexicanos no tenían piedad, porque recordaban 23 nombres, porque recordaban el silencio arrogante de Alemania, porque recordaban que Hitler había dicho que México no importaba. Ahora Hitler estaba muerto, suicidado en un búnker en Berlín, pero sus aliados japoneses seguían vivos, y los mexicanos se aseguraron de cambiar eso. Entre junio y agosto de 1945, el Escuadrón 201 voló 96 misiones de combate, lanzó 957 bombas, disparó 166.000 cartuchos de ametralladora calibre 50 y causó 30.000 bajas japonesas. 30.000. Soldados muertos, heridos, capturados. Infraestructura destruida. Convoyes aniquilados. Fortificaciones reducidas a escombros. Una proporción de 1000 a 1. 30 pilotos mexicanos causando 30.000 bajas enemigas. Estadísticamente imposible, históricamente real. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, convocó al coronel Cárdenas. Coronel, sus hombres son los pilotos más temerarios que he visto en esta guerra. Vuelan misiones que mis propios pilotos rechazan por ser demasiado peligrosas. Cárdenas se mantuvo firme. General, vinimos a cobrar una deuda, y las deudas se pagan completas. MacArthur sonrió. Los estadounidenses tienen un dicho: no hagas enojar al mexicano callado. Ahora entiendo por qué, pero la venganza tuvo precio. 5 pilotos del Escuadrón 201 murieron en combate. Fausto Vega Santander, 1 de junio de 1945. Derribado por fuego antiaéreo, 23 años. José Espinosa Fuentes, 21 de junio de 1945. Ala arrancada por artillería japonesa, 24 años. Héctor Espinosa Galván, 28 de junio de 1945. Sin combustible. Amarizó en el océano. Nunca encontraron su cuerpo. 22 años.
Pablo Luis Rivas Martínez, 17 de julio de 1945. Falla de motor sobre Formosa. 25 años. Mario López Portillo, 25 de julio de 1945. Sin combustible. Cayó al mar. 23 años. 5 nombres más, sumados a los 23 marineros muertos. 28 mexicanos que pagaron con sus vidas la arrogancia de Hitler. Pero también 28 mexicanos que probaron algo fundamental: que México puede pelear, que México puede matar, que México nunca se rinde. 18 de noviembre de 1945. El Escuadrón 201 regresó a México. Llegaron en tren a la estación Buenavista. Miles de personas esperándolos. Familias, niños, ancianos. Cuando los pilotos bajaron del tren, el silencio fue absoluto. Luego alguien empezó a aplaudir, y toda la estación explotó en aplausos, gritos, lágrimas. ¡Viva México! ¡Vivan las águilas aztecas! 25 pilotos caminaron en formación, y detrás de ellos, invisibles pero presentes, 5 fantasmas, volando una última vez. El presidente Ávila Camacho los condecoró en el Palacio Nacional. Ustedes han probado que México no es un país pequeño, es un país de gigantes, gigantes que vuelan. Pero la verdadera medalla no era la que colgaba de sus cuellos, era saber que Hitler se había equivocado, que México sí importaba, que los barcos mexicanos sí importaban, que los muertos mexicanos sí importaban, y que el silencio arrogante de Alemania fue respondido con el rugido ensordecedor de 30 P-47 Thunderbolt, convirtiendo el cielo en infierno. Hitler dijo en 1933 que quería el territorio de México. Nunca lo consiguió. En cambio, México ayudó a destruir el Reich de Hitler. Hitler hundió 7 barcos mexicanos pensando que no habría consecuencias. México respondió causando 30.000 bajas a sus aliados. Hitler creyó que México no importaba. México le enseñó que la arrogancia siempre tiene precio, y ese precio se paga con fuego. Fuego que cae del cielo. Fuego que no perdona. Fuego mexicano. Hoy, en Manila, Filipinas, hay un monumento con 5 nombres grabados. En Tampico, México, hay otro monumento con 23 nombres. 28 mexicanos que murieron para que México estuviera entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Para que nadie volviera a decir que México no importa. Para que el mundo entero supiera: puedes subestimar a México, puedes ignorar a México, puedes insultar a México, pero si atacas a México, el cielo se convertirá en tu tumba, y las águilas mexicanas se asegurarán de que nunca olvides ese error. Hitler se burló de México. México respondió con fuego, y cuando el humo se disipó, Hitler estaba muerto en un búnker, y México seguía de pie, victorioso. Porque la arrogancia siempre tiene precio, y México siempre cobra sus deudas.